Año Nuevo, qué gusto tenerte a través de nuestros medios. Deseo que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bienvenido. Uno sentir un abrazo que nos ayuda, no sabe cómo llega, pero el Señor es tan bonito que permite que entre hermanos nos podamos abrazar, saludar. Y los que están atrás, ¿por qué no le pasan un poquito adelante? Allá donde están, Albita, se pasan aquí adelante. Bueno, no sé, quiero hacerles una pregunta. Cuando en su casa se rompe una vasija, un jarrón, una cerámica, ¿qué es lo que uno por lo general hace? Otra cosa, ¿no? Uno por lo general hace y dice, ay, se me rompió esta vasija que mi mamá me regaló hace tanto tiempo y preciso llegó mi hijo y la botó, ¿cierto que sí? Y uno dice, ¿qué hago? La boto. Pero hoy quiero hablarles de una técnica japonesa que hay, que esta técnica japonesa se llama kintsugi, y quiero que me coloquen la imagen, la primera imagen. Y esta técnica es que cuando se rompe una vasija, una cerámica, ellos lo que hacen, aquí está, pero voy a explicar primero y después vamos a mirar la vasija. Lo que hace el maestro que se encarga de reconstruir, él no bota los pedazos, no los bota para nada, sino lo que hace es reconstruir. ¿Saben cómo la reconstruye? Él coge oro, polvo de oro fino, y coge cada pieza. Y cada pieza que coge, él empieza a pegarla con un pegante, perdón la redundancia, y empieza a unir las piezas. Se toma un tiempo en cogerla y coger cada pedacito y reconstruir. Por eso se llama la técnica kintsugi. Pero imagínense, tremendo, hay algo que me impactó de esa técnica, es que no oculta, o sea, no, por lo general lo que les decía ahorita, uno que hace, botarlas. Pero aquí esta técnica lo que hace es resaltar esas grietas, porque cuando él la pinta y empieza a unir las piezas, él coloca demasiado ese oro fino, y en el momento en que se seca, ¿cómo queda la vasija? Así, donde se resalta, ¿qué se está resaltando? Esas grietas, donde esa vasija quizás para otros oyentes ya cumplió su función, la botamos, ya no sirve, pero aquí dicen, la vasija volvió a cumplir su función, a cumplir su propósito, pero además puede contar una historia de qué fue lo que le pasó a esa vasija, ¿cierto que sí? Puede contar una historia de lo que, eso me pareció, o sea, sobresale. ¿Sabe qué está sobresaliendo ahí? Cada una de esas rupturas está sobresaliendo eso. Estas rupturas, en vez de ocultarse, ¿sí?, en vez de disimular, deben mostrarse para embellecer la pieza. O sea, esas grietas lo que hacen es que embellecer la pieza. Si antes era bonita, después de lo que se hace, de que se repara, queda mucho más hermosa, queda mucho más preciosa esa vasija. Eso es lo que hace esta técnica, y puede transformarla. Dice, esa vasija estaba normalita, pero así tuvo una transformación y puede contar una historia. Entonces uno dice, ay, acá esta vasija, esta me la regaló mi mamá y se pudo reparar y pasó este proceso, fue que sucedió esto. Así, imagínense. Y hoy empezamos, ¿por qué empecé con esto? Porque hoy empezamos una serie, y para los que apuntan, escriben y tienen sus agendas, empezamos la serie El arte de la restauración. Amén. Y quiero que vayamos rápidamente a Lucas 4:18. Este es el texto base. Lucas 4:18. Amén. Las Biblias. Vamos a hacer acá algo. Vamos a motivar a esta iglesia que traigan la Biblia física, que es una bendición. Aquel que la traiga le vamos a dar un detalle. Vea, ya están sacando. Lucas 4:18, y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y yo quiero que ahí donde estés cierres tus ojos un momento y le vamos a decir: Señor, y nos presentamos delante de ti. Te pedimos que seas tú hablando en nuestro corazón, que seas tú ministrándonos. Tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, háblanos, toma el control de este tiempo. Es en el nombre de Jesús, amén y amén.
El texto Lucas 4:18, estas palabras, ¿saben quién las estaba leyendo? Jesús. Les voy a contar un poco del contexto. Jesús fue bautizado, fue llevado al desierto, pasó las pruebas y dice que cuando salió allí, ungido por el Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios, estuvo un tiempo en Galilea, pero se fue. ¿Sabe para dónde se fue? Para Nazaret, para la ciudad donde a él lo vieron crecer, donde vieron que su papá era un carpintero, que tenía un taller, donde vieron que le ayudaba al papá en la obra de carpintería. Y él llegó allá, a la ciudad de Nazaret, y entró a la sinagoga. La sinagoga es como decir acá, más o menos, era un lugar donde venían las personas a leer los rollos de la palabra de Dios. Y aquella persona que se paraba a leer la palabra, entonces después que hacía, la explicaba. ¿Sí? Eso es lo que hacían. Entonces cuando entra Jesús, alguien le pasa el rollo de Isaías. Y él toma Isaías 61, eso es lo que está leyendo. Isaías 61, una profecía que había dado Isaías. Y él toma y empieza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y empieza a seguir. Pero ¿sabe quién está diciendo estas palabras? Jesús, aquel que en Isaías se llama el varón de dolores, aquel que fue traicionado, aquel que fue rechazado, aquel que fue herido. Cuando al final de que está leyendo el texto, esta palabra, él dice: hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Sabe qué pasó cuando él dijo al final: hoy se ha cumplido esta escritura? Todos se quedaron maravillados de lo que él estaba explicando. Pero cuando él dijo en ese momento: hoy se ha cumplido esta escritura, diciendo que se ha cumplido esta escritura porque él era la profecía, muchos de los que estaban ahí dijeron: ¿acaso este no es el hijo del carpintero? ¿Acaso este no es el que le ayudaba allá en el taller al papá? ¿Acaso no es? O sea que sí podemos ver aquí cómo Jesús no creía en su ministerio, cómo tuvo que vivir muchas situaciones, circunstancias donde pudo vivir la traición, donde pudo vivir el abandono, donde pudo vivir que sus hermanos no creían en él. Hay textos donde mostraban: vaya, no es que usted es el hijo de Dios, vaya, haga milagros, vaya. Y se burlaban, a los cuales él un día alimentó, a los cuales él un día ayudó, a los cuales él un día sanó. Fueron los que lo crucificaron. Y cuando miramos este varón de dolores, es el que dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. En otra versión de TPT dice: él es el que hace la curación a los quebrantados de corazón. Y es cuando yo pienso y digo: todos los que estamos aquí, en algún momento, en alguna circunstancia, hemos pasado momentos de dolor, hemos pasado tiempos de pérdida, hemos pasado tiempos de trauma, de abandono, de traición, que pueden dejarnos rotos como esa vasija, que pueden dejarnos rotos emocionalmente. Pero este Jesús viene y se presenta y dice: yo soy el que sana, el que vendo, el que repara, el que restauro lo que quizás otros desechan, lo que quizás otros dicen: ya no sirve, lo que quizás otros dicen: ya esto no sigue más. Él es el maestro que restaura. Por eso traje la analogía de la técnica japonesa Kintsugi, que le traje esa técnica para mostrarle, porque esa es la representación. Esa analogía representa lo que ha hecho Jesús con nosotros: el que sana, el que venda, el que viene a reparar lo que quizás otros hubiesen dicho: botémoslo, ya no sirve. Pero Él es el maestro que viene y coge y empieza a reparar. Y eso es lo que hace Jesús. Lo primero que hace Jesús, y quiero que lo apunten allí, es que Él repara lo roto. Y quiero que me busquen la palabra Salmo 34:18. Aquel que fue roto, aquel que fue lastimado, aquel que fue golpeado, aquel que fue humillado, aquel que fue traicionado, es el que repara lo roto. Y mira lo que dice el Salmo 34:18, versión TLA: cercano está el Señor
para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. ¿Sabe qué hace el Señor? Yo cuando pienso en Él, y por eso lo amo tanto, Él toma las heridas de nuestro pecado, Él toma las heridas de nuestras faltas, y con ese cuidado, empieza a restaurar cada pieza. Él toma eso, tal vez lo que nos hicieron, la pérdida, el dolor, el trauma, lo que hemos vivido, y empieza a pegarlo. Y cuando lo pega y hace esa unión, ¿sabe con quién la hace? Ese oro que hablan en la técnica japonesa, ¿sabe qué representa? Las heridas de Él, la sangre que Él fue derramada allí en la cruz. Eso es lo que representa. Mira lo que dice Isaías 53:5. Dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Yo no sé si a ustedes muchas veces dicen: no, pero es que Él no sabe lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy pasando. Él no conoce las circunstancias. Él sí las conoce porque vivió todas: el rechazo, la burla, la humillación, el escarnio, la traición. Él las vivió. Y por eso nos comprende y sabe cuando estamos rotos. Si miramos los evangelios, ¿sabe qué hablan los evangelios? ¿Sabe de qué se preocupaba Jesús? Dice que cuando entró a un lugar, vio a la viuda de Naín, que estaba llevando su único hijo, lo tenía, y ese hijo lo estaban llevando porque lo estaban llevando en un féretro, porque había muerto y no quedaba. Ella quedaba solita nada más. Ella, ¿sabe qué pasó? A eso le importó ir allá y sanar, y restaurar y levantar a ese hijo. Se preocupó por la mujer de flujo de sangre. Se preocupó, Jesús se preocupaba por los que estaban heridos, por los que estaban rotos, por los que otros demás, por el sistema, la cultura, les decían: están desechados, no los queremos. Y yo no sé ¿cómo estás tú si estás roto? Yo me acuerdo cuando tenía 17 años. Hice muchas cosas a la inversa sin conocer, porque Él viene y repara lo que por el pecado nosotros hicimos, porque cuando cometemos tantos errores, tomamos decisiones, hacemos cosas que no son. Pero cuando hacía esto, se me venía y el Señor me traía memoria. Cuando tenía 17 años, yo quedé embarazada de mi esposo, el que está acá, y yo estaba estudiando, yo estaba en el colegio. Y cuando estaba en el colegio, empecé a ver que mis amigas ya no se hacían conmigo. Y un día fui donde mi mejor amiga, y estuve allí en el lugar en la casa de ella, y estábamos las dos hablando, estábamos ahí, cuando un momento que la mamá la llamó, yo alcancé a escuchar cuando dijo: ¿usted para qué me trajo esa peladita acá? Yo le he dicho a usted que ella es una mala influencia para usted, no ve que está embarazada. ¿Cómo se siente uno cuando es rechazado? ¿Cómo se siente uno cuando le han hecho daño? ¿Cómo se siente roto, cierto? Cuando quizás aquella persona a la que uno le cuenta cosas, a la persona a la cual le abre su corazón, quizás va y publica todo lo que le han dicho. Pero si yo le conté a usted, ya todo el mundo sabe. ¿Cómo se siente uno roto cuando tal vez fue abandonado? ¿Cómo se siente roto cuando quizás le entrega el amor a alguien y esa persona coge y ¡pum!, le desbarata todo, ¿cierto? ¿Cómo se siente uno roto? Pero Él es el experto en sanar eso que está quebrado, eso que está roto, eso que está dañado. Él es el experto. ¿Sabe qué es lo que hace Él? Lo segundo que hace Él: Jesucristo no oculta sus heridas. Y eso está en Juan 20:20. Lo vamos a leer. Voy a contarles un poco acá el contexto de esto. Imagínense que Jesús, fue crucificado, lo matan, dice que muere. ¿Qué hacen todos los que fueron fieles a Él? En el momento en que Jesús muere, ellos, claro, asustados, ¿qué hacen? Van y buscan una casa, se refugian, cierran las puertas, se meten allá dentro de la casa, no quieren que... Estaban asustados porque dijeron: si mataron a Jesús, pues van a venir aquí a matarnos a nosotros. Pero dice que cuando estaban ellos todos en la casa, un
un momento en que entró un viento fuerte, las puertas se abrieron, las ventanas se abrieron y entró Jesús. ¿Usted qué hace? Se acabaron, ay, yo no sé, se les olvidó de que él había dicho, yo voy a resucitar. Yo creo que ellos estaban asustados y por eso el Señor cuando entró dijo, pase sobre nosotros, o sea, tranquilos, yo estoy acá, no se asusten. Pero muy tremendo lo que el Señor les dice después de eso. Yo lo voy a leer en la traducción TLA, dice, después de que les dijo, pasa a vosotros, dice, les mostró las heridas de sus manos y de su costado, y los discípulos se alegraron de verlo. Y algo tremendo que hizo, ¿qué fue lo primero que hizo? Mostrar sus heridas. Él entró y le dijo, mire mis manos, aquí me colocaron los clavos, mire mi costado, aquí me atravesaron. Yo me imagino que dijo, mire las heridas de mi espalda. Él hubiese parecido, él se hubiera podido aparecer sin ninguna herida. Era así, intacto, sin nada, y ellos hubieran dicho, pero ¿y dónde están las heridas? Él se hubiera podido aparecer, pero él no quiso ocultar sus heridas, él no quiso disimularlas, él quiso mostrarlas, porque esa obra tan bonita, él dijo, mire yo acá están las heridas. ¿Y no les ha pasado a ustedes que, por lo menos a mí, cuando estaba haciendo esto, el Señor me ministró tanto en mi corazón? Porque, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasaba, que no nos gusta decir estamos rotos, estamos mal, y abrir nuestro corazón y quizás ser vulnerables, y quizás contar la herida, lo que nos está pasando, sino que nos preguntan, ¿cómo están? Estamos bien. ¿Cómo está tu relación con tu esposo? Excelente, así estemos agarrados y nos abrimos, y nos miramos los dos y sonreímos. ¿Sí? Siempre uno no quiere mostrar, no quiere disimular. Si estoy pasando una situación difícil, ahí viene, sonría y le apretan la mano a los dos, ¿sí? ¿No les ha pasado? Y cuando yo estaba haciendo eso, me acordé cuando mis hijos estaban pequeños, que yo les decía, cuidadito, ustedes salen a contar lo que pasa aquí en esta casa, cuidadito, lo que pasa en la casa, nadie tiene por qué saberlo. Lo que se lava, la ropa sucia que se lava en casa, nadie tiene por qué saber afuera qué está pasando. Pero en cierta manera ustedes dirán, no, pues sí, ¿qué tal? Los hijos van y lo hacen quedar mal, mire que mi mamá está otra cosa. Pero el Señor me mostraba que es un error cuando uno marca tanto hacia los hijos. Yo lo digo por mi hija mayor. Ella no está. Yo le inculqué tanto eso, tanto, que creo que a ella le costaba abrir su corazón. Porque uno de padre comete ese error, no cuente. Y a veces quiere uno que ellos cuenten, que ellos le hablen. Cuando quizás uno dice, cállese, manténgase así. El Señor vino y mostró sus heridas. El Señor vino y dijo, mire, me clavaron acá, me latigaron. Y quizás a nosotros nos cuesta decir estamos rotos. Yo estoy rota, le pido a Dios que me sane, que me esté sanando, porque quizás para muchos dirán, ay pastora, pero cuando uno tiene hijos, anhela que sus hijos siempre estén pegados al lado de uno, que siempre estén, y a veces uno no se imagina que van a salir y se van a ir, y eso, yo me acuerdo de mi hija cuando se fue a las bailadas, ella vivía siempre con nosotros ahí pegaditas, siempre con nosotros, con Isa, estábamos siempre pegados ahí, como que vivíamos acá y ella vivía en la torre siguiente, entonces todo el tiempo nos veíamos, todo el tiempo hablábamos. Cuando dijo, no, me voy a vivir hacia otro lado, no, nosotros vivíamos en una torre y ella vivía en el otro, entonces cuando subíamos las escaleras, miren, estaban en el segundo piso, pasábamos con el, decíamos, Isa se asomaba por la ventana, abuelita, tío, nos hacía así, o viceversa, y lo más así cuando empezaba a decir, abuelita, y yo, ahí está Isa. Cuando se fueron aquí a Bogotá, más hacia otro lado, y nos dejaron pues cierta distancia, era como hora y media de donde vivían, nosotros nos dio un dolor tan fuerte, pasábamos y éramos así. Pero en este tiempo, cuando ella me dijo hace como 4 meses que se iba, yo sentí literal que me había lanzado como del 8º piso, porque para mí fue doloroso y me quebré y me dolió mucho y tuve que presentar eso delante del Señor y decirle, Señor, sáname, estos hijos no son míos, son tuyos, tú eres el que hace. Pero hay momentos en que uno se siente
papel roto. Y a veces cuando le preguntan ¿cómo estás? Bien, pero a veces no estamos bien y queremos ocultar esas heridas y quizás no ser vulnerables porque queremos mostrarnos duros, pero quizás la otra persona necesita conocer y poder de lo que tú hables, tal vez ella sea también ministrada. Pero cuando nos quedamos callados, le estamos enseñando a muchos que tenemos que manejar eso, una apariencia. Pero el Señor dice: muestra tus heridas porque esas heridas pueden ayudar a otros. Muestra eso, porque tal vez en medio de ese dolor, en medio de sentir ese dolor, tú puedes estar ayudando a otro. Aquí cuando yo les hablo de las heridas, ojo, porque muchas veces contamos y decimos: es que me hicieron esto, así que no lo perdone. No, así no. Cuando vamos a Jesús, Él nos sana, nos restaura. Y cuando contamos, así como Él vino y se presentó y dijo: mira lo que está en mis manos, mira mi costado, mira lo que está acá. Él vino y dijo: pasó eso, pero tenía que pasar ese propósito, tenía que cumplir eso para que hubiese venido salvación. Cuando yo le cuento a mis hijos o le cuento a alguien, tal vez el dolor, la traición, el abandono, el engaño, la pérdida de un hijo, la pérdida de un esposo, todo lo que uno está viviendo, si uno lo cuenta, siendo sanado y guiado por Dios, puede restaurar y levantar a otros. Pero si yo lo hago con rabia, pues la otra persona que dice: uy, es que esa hija de tal persona, es que es terrible porque tal cosa. No, las heridas para mostrar es para restaurar, porque son heridas ya restauradas. Cuando Jesús viene y se presenta, Él viene y muestra las heridas diciendo: ya. Cuando Él iba hacia la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba perdonando y Él sabía que lo que tenía que vivir, que lo que tenía que pasar era necesario para cumplir ese propósito. Y por eso vino y mostró esas heridas. Yo creo que hay momentos en que uno tiene que decir: no somos perfectos, no siempre todo nos sale bien. Y es bueno exponerse y decir: estoy roto, estoy mal, oren por mí, estoy pasando esta situación. Eso no es malo. Cuando pasamos situaciones así, cuando nos sentimos tan vulnerables, es cuando tenemos que hablar y decir: ¿qué está pasando esto? Eso es lo que el Señor viene y me habló tan bonito y me decía. Y lo tercero está en Filipenses 1:6. Pero me pones la imagen de la segunda imagen. Mira este corazón. Yo creo que aquí está Jesús. El corazón está muy grande, no se ve, pero ese es un corazón. Ese es un corazón. Allá sí se ve más. Allá no puedes ver. Allá no se ve. ¿Qué es eso? Acá, este es un corazón. Un corazón reparado con ese oro fino de las heridas de Jesús. Ese oro reparado. Ese es lo que hace Jesús por nosotros. Ahora sí, Filipenses 1:6. Dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y el tercero es: Jesús termina lo que inicia. Y es algo que nosotros, y yo hoy quiero decirles a ustedes, yo no sé por qué circunstancias estén pasando, pero esta palabra Dios me la dio y créanme que me taladró mucho mi corazón. Me dijo: diles esto. Cada uno de los que estamos acá somos valiosos para Dios. Cada uno de los que estamos acá, ¿sabe qué está haciendo Dios con nosotros? Una obra maestra. Las heridas no son para ocultarlas y para quizás disimularlas. Las heridas el Señor se va a encargar de repararlas. Esas pruebas, esas situaciones, eso que vivimos, eso el Señor, esas cicatrices, eso el Señor está restaurando, está cambiando. A veces los procesos no son buenos, no son fáciles, son duros. A veces las circunstancias no son las mejores,
pero el Maestro está ahí. El Maestro está ahí para sanar, para restaurar y para levantar. ¿Sabes? Él nunca abandona. Puede ser que muchos se vayan, pero Él no. Cuando pasamos procesos duros, nosotros tenemos dos opciones. Una, permitir que nuestro corazón se endurezca como una piedra y dejar que eso nos dañe. O dos, ir delante de aquel que está mostrándonos las heridas y poder decirle: Señor, ayuda. Cuando mi hija me dijo de esto, yo sentí, cuando uno le dan una noticia que uno no espera, uno se siente de fallecer, pero acá yo vine, me postré y lloré, y lloré, y lloré, y le entregué al Señor. Y después entendí, el Señor me decía, me acuerdo tanto, me dijo: tú venías cantándome, si te tengo a ti, lo tengo todo. Entonces yo decía: sí, Señor. Pero es difícil, a veces uno canta de labios, pero cuando está pasando el proceso uno dice: tiene que ser coherente con lo que canta y con lo que siente. Pero después de eso pude levantarme y pude decirle: hija, ahí estamos, ahí estamos. El problema es cuando yo guardo y ese corazón se endurece. Todos en algún momento, en alguna situación, estamos viviendo cosas, pero es necesario presentarlas delante del Señor. Segunda de Corintios 12:9. Dios nunca abandona. Puede ser que muchos juzguen, critiquen, pero Él, mire tremendo lo que dice. Bueno, ahí está una versión, la voy a leer en esta versión. Dice: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Me gloriaré en mis debilidades. ¿Sabes qué es esto? Que nuestras cicatrices de pérdidas, de dolor, de traición, de abandono, van a brillar mucho más. Van a brillar mucho más. Porque van a ser curadas por Jesús. Edgar, ¿me acompañas? Porque van a ser curadas por Jesús. Cuando hablábamos de la técnica japonesa, habla de la historia de resiliencia. Y quiero que me coloquen la imagen, porque este significado de resiliencia, si ven esa flor en medio de lo que podemos ver que está agrietada, esa es la resiliencia. Que aún en medio del panorama más duro, que aún en medio de la situación, cuando estamos en las manos de Dios, Él es nuestro mejor maestro, el que hace una obra perfecta. Él es el que hace que podemos superar la adversidad, que podemos superar la pérdida, que podemos superar el abandono, que podemos superar, pero en las manos de Dios. En las manos de Dios podemos hacerlo eso. Que lo que tal vez estábamos heridos y estábamos pasando, en las manos de Él vamos a pasar circunstancias, vamos a brillar como esa cerámica. Esa es. El poder de Él se perfecciona. Yo busqué el significado de Kinsui. En japonés quiere decir, ¿sabe qué quiere decir? Carpintería de oro. Kinsui significa carpintería de oro. Y hoy es un día de lo que les estaba hablando de la técnica japonesa, que les decía que era una analogía con lo que Cristo. Y dice que Kinsui significa carpintería de oro. Y hoy es un día para que podamos ir donde el Maestro, en medio de nuestras heridas, en medio de lo que Él conoce cómo estamos, y podamos entregar en manos de este carpintero nuestras heridas y permitirle al Señor que sea Él sanando. Así como esa pieza que vimos reparada, Él lo va a hacer y lo está haciendo con nosotros.
como esta palabra que no la tienen allá, no les di. Efesios 2:10, 12, está en la Nueva Traducción Viviente. Nosotros somos creación ¿de quién? De Dios. Pero mira lo que dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para tiempo atrás. Somos la obra maestra de Dios. Somos su creación, pero también somos su obra maestra. Gracias por haber escuchado nuestro mensaje. Si es la primera vez que te conectaste y la palabra penetró en tu corazón y quieres reconciliarte con el Señor o recibirlo en tu corazón, te voy a invitar que allí en el lugar donde te encuentras, cierre tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido que vengas y habites como mi Señor, como mi Salvador. Hoy yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Si repetiste esta oración, te digo, bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a la familia de Vino Nuevo. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Amada familia Vino Nuevo, sabemos que Dios nos ha llamado a extender su reino y con nuestra generosidad aportamos a que muchas familias puedan conocer el nombre que cambia vidas, Jesús. Para hacer tus donaciones puedes enviarlo al número de Nequi 304-559-6261 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Tu semilla cambia vidas.